Tengan todos ustedes un buen día. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, Julián Mauricio Morales, y mi compañero Jason Danilo Gamboa. En este video vamos a tratar sobre dos artículos de lecturas indexadas. La primera de ellas es el punto de referencia acústico. Impulsan las oscilaciones delta-teta para permitir la comprensión del habla al facilitar el análisis perceptual. La segunda de ellas es la prueba del procesamiento a múltiples escalas en el sistema auditivo. ¿De qué se trata esto? Debido a que las señales auditivas se desarrollan con el tiempo a múltiples escalas, el procesamiento de codificación de los sonidos de entrada se puede vincular con objetos o conceptos significativos. Esto requiere la integración de la información sensorial a lo largo del tiempo. De la percepción del habla en integración temporal, esta debe ocurrir al menos 2 veces o múltiples veces distintas, a escalas de tiempo también distintos, que se relacionan con niveles silábicos. Normalmente esto se desarrolla de 200 milisegundos a 5 Hz y a nivel fonético de 25 milisegundos a 40 Hz. Pues bien, los sonidos naturales como la música y los sonidos vocales tienen una estructura temporal rica en múltiples escalas de tiempo, y la información acústica relevante para el comportamiento generalmente se lleva a cabo en más de una escala de tiempo. Por ejemplo, al hablar se transmite información lingüística a varias escalas, más o menos de 20 a 80 milisegundos. Para información fonológica se transmite de 100 a 300 milisegundos. Para información silábica, más de 1000 milisegundos. Para información de entonación, etc. Y de manera similar, también incluyen la información de una escala de tiempo alrededor de 10 a 30 milisegundos y a otra alrededor de los 500 a 700 milisegundos. Por lo tanto, el procesamiento auditivo requiere que los sonidos se integren temporalmente en diferentes escalas para extraer información perceptiva crítica. Para este trabajo, los investigadores de estos artículos realizan un estudio magnetoencefalográfico llamado MEC y se centran en el papel de la ventana temporal más larga, que corresponde más fácilmente a las oscilaciones delta-teta, para obtener una mejor comprensión mecanística de cómo la actividad neuronal en esta banda podría apuntalar la percepción auditiva y la comprensión del habla. Bueno, pero ¿cómo funcionan? Las células cerebrales interactúan entre sí y al generar pequeños voltajes eléctricos, el flujo de corriente eléctrica produce un campo magnético, que luego se puede registrar utilizando sensores magnéticos sensibles. Debido a que la fuerza del campo magnético producido por el cerebro es muy pequeña, se requiere una instrumentación muy especializada para captar la señal. Estos sistemas de detección consisten en pequeñas bobinas de alta resolución acopladas a dispositivos llamados SQUAD. Más de 300 de estos sensores especializados están dispuestos dentro de un casco, proporcionando cobertura de cabeza completa, con capacidades de alta resolución. Al analizar los patrones, las señales registradas por estos sensores, se pueden inferir la ubicación, la orientación y las fuentes. Ahora bien, recientemente muchas investigaciones se han centrado en las oscilaciones neuronales lentas y su relación con los estímulos auditivos, tal como lo hizo Kogan o Poppel en el 2011 o Dick y Simon en el 2009. Además, se ha mostrado la relevancia de las oscilaciones de frecuencia de baja duración para la percepción multisensoriales, por ejemplo, en escenas naturalistas o en escenarios de cóctel bien estudiados, tal como lo hizo Kerlin o en el 2010 o Lowe en el 2010. A pesar del conjunto de investigaciones que demuestran estas oscilaciones que rastrean la envolvente, aún no está claro qué aspectos del estímulo impulsan esta respuesta. Una posible hipótesis plausible generada por Giraud o Poppel en el 2012 sugiere que son los comienzos de las sílabas los que producen fluctuaciones temporales, las cuales arrastran oscilaciones neuronales lentas y a la velocidad sílica. Aquí probamos estas hipótesis filtrando estas fluctuaciones de maneras muy particulares, y la idea es que se analice el efecto sobre el arrastre oscilatorio. Como tal, el objetivo principal del estudio es comprender más claramente los mecanismos de seguimiento de la envolvente de oscilación lenta y, en particular, descubrir aspectos en el dominio temporal del estímulo que impulsa esta actividad neuronal. La hipótesis de este primer artículo es que las señales temporales que reflejan la velocidad silábica están en el origen del fenómeno del seguimiento de la envolvente.
que a su vez constituye una condición crucial para que el habla continuamente y sea tangible. Específicamente, los investigadores proponen que los puntos de referencia acústicos arrastran oscilaciones corticales intrínsecas para que permitan la extracción de primitivas temporales y, posteriormente, rasgos de voz de grano más fino en una etapa de decodificación. Esta cuasiprioridad genera el comportamiento del seguimiento de la envolvente, que podría tener la capacidad de analizar el estímulo en representaciones de tamaño de la sílaba. Entrando en detalle, vamos a explicar el primer experimento que realizaron los investigadores de los artículos. En el primer experimento de ellos se realizó con 16 participantes, diestros todos, 9 mujeres, 7 hombres, de los cuales 14 fueron quienes finalmente culminaron el análisis de datos. Los estímulos se administraron dióticamente, es decir, a través del oído, en teléfonos con tubos compatibles, unidos a tapones de espuma insertados en un canal auditivo y presentados a niveles normales de sonido conversacional, aproximadamente 72 decibeles. Para cada ensayo, los participantes escucharon un estímulo y se les pidió que calificaran el estímulo en términos de su inteligibilidad en una escala de 1, sería pobre, a 3, bueno. En un estudio conductual original, se les pidió a los participantes que repitieran los últimos 4 dígitos de cada estímulo. Esto no fue tan viable en la configuración de MEC, ya que los movimientos de la cabeza requeridos a la asociación de la producción del habla puede crear ruidos, así como cambiar la orientación de la cabeza de los participantes durante el experimento. Los ensayos para cada condición se intercalaron aleatoriamente y cada estímulo se presentó 4 veces. El intervalo intertrial medio, IT, fue de 1 segundo con una desviación estándar de 3 segundos. Los puntajes para cada estímulo se promedian a través de repeticiones por materia. El objetivo de la psicofísica era recopilar datos de comportamiento durante la exploración que fueron compatibles y comparables con los datos publicados por un estudio anterior, GITSA, en 2012. Los canales fueron seleccionados para el análisis sobre la base de la magnitud y relación señal-ruido de su respuesta, grabada a un tono sinusoidal de 400 milisegundos, 1000 Hz, registrados en una prueba previa y promediando sobre 200 ensayos. El INSI entre los ensayos se intercala aleatoriamente entre 0,9, 1,1 y 1,3 segundos. En cada cuadrante del espacio del canal, anterior izquierda, posterior izquierda, anterior derecha y anterior izquierda, los 5 canales con mayor respuesta auditiva se promediaron selectivamente juntos y se analizaron. La selección del canal se realizó para cada participante individual. En la figura 2C muestra la topografía de la respuesta promediada entre los sujetos en comparación con la respuesta promedio de la condición con la mayor respuesta de 2 a 4 Hz. La similitud de las topografías sugiere que los datos neuronales que presentaron provienen de regiones cerebrales similares a la respuesta que se sabe que se generan en la corteza auditiva, según Lukter-Honer y Seiskenthaler de 1998. Nitidez y amplitud media. El estímulo se caracteriza por el uso de 2 variables definidas en la salida cloquear. Ambos se derivan de una señal que es la suma lineal de todas las envolventes de banda críticas suavizadas. Las 2 variables son, primero, la nitidez de las fluctuaciones temporales se define como los valores medios positivos de la primera derivada de la envolvente sumada en el tiempo. Conjeturamos que la pendiente de la envolvente es la masa reflexiva de la cantidad de cambio en la fluctuación temporal creada por las condiciones separadas. El algoritmo utilizado para calcular la nitidez se clarifica en Y. Segundo, la amplitud media sobre el sumado. Esta variable también mostró influencia en la inteligibilidad del estímulo. Discutieron la comparación
entre amplitud y nitidez en los resultados. Las calificaciones de inteligibilidad en la figura 3 reflejan de cerca las de GIPSA 2012, hallazgos psicofísicos. Probaron las diferencias entre las condiciones en un ANOVA de medidas repetidas en una vía y encontraron un efecto principal de las condiciones. Usando una prueba de comparaciones múltiples llamadas Tukey, determinaron que las condiciones de la primera y la segunda prueba fueron significativamente menos inteligibles que las condiciones de control. Además, la suma de estas dos entradas con la condición de control N0 teta, sin embargo, la condición N0 teta más GLB teta no mostró aumento significativo en la inteligibilidad en comparación con el control NO teta. Por lo tanto, mientras la escala de calificación participantes utilizada para medir la inteligibilidad en el estudio replica la mayoría de los efectos encontrados en el estudio psicofísico más detallado. Tanto los modelos multiaspecto como los modelos STEEP predicen que los estímulos más largos proporcionan más detalles locales que los más cortos similares, y por lo tanto que el rendimiento perceptual aumenta con la longitud del estímulo. En contraste, el modelo 2TWI hipotiza que la implementación de diferentes escalas de tiempo puede ser modulada por las demandas de tarea. Por lo tanto, aumenta la longitud del estímulo, no necesariamente mejorando el rendimiento perceptual en las tareas de procesamiento locales. Se realizaron dos tareas, una tarea local y una tarea global. En el experimento 1A de la figura 1A se puede ver cómo cada prueba se presentó un par de estímulos para ambas tareas. Se generó iguales y diferentes pares en la tarea local. Las direcciones del barrido de cada segmento eran las mismas entre los dos estímulos en el mismo tiempo par, mientras que las direcciones del barrido de cada segmento corresponden en el par, en este caso eran opuestas. El experimento empleó una tarea muy diferente en cada ensayo. Se presentaron dos estímulos secuencialmente con un intervalo entre estímulos uniformados distribuidos de a 400 a 600 milisegundos. Se les solicitó a los participantes que respondieran a 100 milisegundos después de cada segundo de intervalo. La tarea local era juzgar si los estímulos eran iguales o no. En la tarea global se pidió a los participantes que juzgaran si las direcciones del cambio de frecuencia media eran las mismas entre los estímulos, lo local y lo global. Las tareas se presentaron en dos bloques separados y los ensayos dentro de los bloques se presentaron en un orden de pseudoaleatorio y en un orden de bloques que se equilibró entre los participantes. En cada bloque, para los ensayos con el mismo número de segmentos, hubo 40 mismos ensayos y 40 ensayos diferentes para cada condición. En el experimento 1A se presentaron 1.600 ensayos en total en la tarea local y el mismo número de tarea en la global. En el experimento 1B se presentaron 480 ensayos en total en la tarea local y 400 ensayos en la tarea global. En el experimento 1A, primero se evaluó cómo la longitud del estímulo afectó el rendimiento de cada tarea, como el número de niveles de longitud de estímulo varían a lo largo de diferentes segmentos. El rendimiento de la tarea local muestra que la diferenciación de sonidos basada en información espectrotemporal local se detallan y no aumenta con el aumento de la longitud del estímulo. De acuerdo con los modelos de apariencia múltiples y STEEP, los estímulos más largos proporcionan una mayor cantidad de información acústica para que el sistema auditivo dibuje más muestras o apariencias. El sistema auditivo no debería formar representaciones más distintas que los estímulos y condiciones a un mejor rendimiento. Sin embargo, los resultados de los experimentos 1A y 1B sugieren que el sistema auditivo no puede utilizar la información adicional proporcionada en los estímulos más largos, ya que el rendimiento no aumentó. El desempeño de la tarea local permaneció a nivel más bajo a lo largo de diferentes longitudes del estímulo cuando la duración del segmento fue corta. Esto fue de 15 a 20 milisegundos. Una explicación para el efecto piso en el que el sistema auditivo no puede resolver información detallada a escalas locales tan cortas. Un efecto de techo también puede explicar que la longitud del estímulo no tiene efecto cuando las duraciones de los segmentos son de 50, 75 o 100 milisegundos.
En esas escalas, los oyentes pueden resolver la información espectrotemporal detallada y percibir las direcciones del barrido de los segmentos. Por lo tanto, el efecto del aumento de la longitud del estímulo no se puede observar probablemente debido a un efecto de techo. Por lo contrario, cuando la duración del segmento de 30 milisegundos, la longitud del estímulo ejerció una clara influencia negativa en la tarea local, en el experimento 1B, el criterio de la tarea local aumentó en la longitud del estímulo, lo que indica que los sujetos empeoraron al analizar los detalles locales y tendieron a considerar que dos sonidos en diferente par daban lo mismo. Por lo tanto, estos resultados sugieren un proceso de integración temporal más complicado en el sistema auditivo, que podría ser considerado en el modelo 2TWI. Los datos proporcionan evidencia de que el seguimiento de la envolvente basado en la oscilación de la corteza auditiva temprana a la velocidad silábica mediante una relación entre nitidez e inteligibilidad mostraron una fuerte correlación entre la nitidez de las fluctuaciones temporales y el seguimiento de la envolvente con todas las condiciones incluidas. Además, se demostró que ese comportamiento de seguimiento se correlaciona con una mayor inteligibilidad. Existe una correlación robusta entre las calificaciones de inteligibilidad dadas por los participantes y la cantidad de seguimiento de envolvente detectada en su señal neuronal a la velocidad silábica de los estímulos. En el estudio se divulgó los resultados de 4 estudios de comportamientos diseñados para investigar cómo se integra la información auditiva en diferentes escalas de tiempo. El experimento número 1 demostró que el sistema auditivo puede extraer información detallada en temporales finos e integrar fragmentos acústicos para formar una percepto global. Sin embargo, los estímulos más largos solo mejoran la integración de una tarea global, pero no aumentaron el rendimiento al extraer información de grano fino en una tarea local. El experimento número 2 sugiere que las posibles señales de diferencia de frecuencia entre los estímulos no afectan los resultados de integración temporal, obteniendo el experimento número 1. El experimento número 3A mostró que la decodificación y la representación de la información acústica detallada requerían tiempo en procesamiento. El experimento 3B sugirió que la integración temporal funciona mejor dentro de un rango de tiempo limitado. Y el experimento número 4 finalmente controló la posibilidad de que los factores de memoria afectan las conclusiones del experimento número 1. Los resultados no pueden explicarse de manera directa por los modelos que asumen un proceso estándar, como integración de fugas, porque los estímulos en los presentes estudios tienen una estructura temporal multiflexada y la tarea requiere la integración de la envolvente o la energía del sonido. Aunque el modelo de apariencia múltiple implica que el sistema auditivo muestra información acústica en un periodo de tiempo corto, los detalles del proceso demuestran no sean específicos. Además, a medida que aumenta la longitud del estímulo, deberían haber más oportunidades para demuestreo de información acústica. Sin embargo, encontramos que el rendimiento de la discriminación entre los dos estímulos con diferencia de información de grano fino disminuye. Una de las conclusiones, teniendo en cuenta los resultados del presente estudio del modelo heurístico más cercano que da cuenta de los datos, es que uno de los modelos es de 2 tiempos. Una ventana temporal funciona en una escala de tiempo más corta, menor a 50 milisegundos. Para resolver la integración de información de grano fino, al mismo tiempo, otra ventana funciona en una escala de tiempo de 200 milisegundos aproximadamente, para extraer el patrón global de los segmentos del sonido. Tal hipótesis de resolución multitemporal propuesta por Poppel en el 2001 y en el 2003 es probablemente un mecanismo general para la audición, no solo un modelo específico para la percepción del habla como se argumenta originalmente los resultados, sino que se basan en un modelo previo de integración temporal y arrojan la luz sobre a múltiples escalas del tiempo del procedimiento auditivo. Como conclusión tenemos que los datos describen una imagen interesante del papel de seguimiento de la envolvente neuronal en el análisis perspectivo de las señales auditivas y en última instancia en la comprensión del habla. La interpretación de los datos habla ante todo de un mecanismo mediante el cual se genera una actividad de seguimiento sobre las cortezas auditivas. A saber, las fluctuaciones bruscas en las envolventes de banda críticas impulsadas por puntos
de referencia acústicos arrastran las oscilaciones lentas de la corteza auditiva, obligando a la oscilación a rastrear características de estímulos que ocurren aproximadamente a una velocidad intrínseca. Si bien la actividad de seguimiento por sí sola no es suficiente para la comprensión del habla continua, parece ser claramente necesario. Como conclusión, en los reflejos, el habla presenta fluctuaciones temporales modificadas, de 2 a 9 Hz, y MEG grabado. Otro punto sería las fluctuaciones agudas permitieron el seguimiento de estímulos mediante oscilaciones. El efecto se encontró solo a la velocidad silábica del estímulo, 2-4 Hz. El seguimiento de estímulos mediante oscilaciones θ apuntala a la inteligibilidad. Muchas gracias.